creo que no hay cuarta comunicación. Entonces tenemos abundante tiempo para dar la palabra a la audiencia y comentar brevemente, porque hemos asistido a la presentación de 3 contextos muy sugerentes, pero también muy distintos entre sí. Un contexto digital, podríamos llamar, ¿no?, que está irrumpiendo en la capacidad de la obtención de información urbana. Contexto local, con tintes de reivindicación, ¿no?, y también con un problema que está ahí, que es cómo gestionar el mientras tanto, ¿no?, sobre todo en un proceso de transformación que seguro que la mayoría de ustedes conocen, al menos mejor que yo, todo el proceso de adecuación del master plan de Zaha Hadid al plan municipal, ¿no?, de Bilbao. Y luego, por último, una presentación brillante del contexto de Cádiz, histórico como patrimonio, como identidad y ligado a un tejido reconocible. Bien, no sé si quizá el tema de Zorrozaurre alguien quiere apuntar. Sí, gracias. Pero Miguel Ángel. Bien, yo voy a lanzar algunas preguntas Bien, en el tema de Gaizka de la taxonomía abierta, siempre con estas cuestiones sobre la información es quién pertenece, quién gestiona y cómo se controla la información, ¿no?, que es un poco la gran pregunta, sobre todo cuando sabemos que hay tanto interés privado, digamos, por la información. La información es poder y es valor económico en estos momentos. Está claro que se está cambiando el modo tradicional de monitorizar la ciudad y tenemos que empezarlo a base de otras claves, pero siempre la gran pregunta es que había unos sistemas tradicionales bastante codificados, de alguna forma públicos, y ahora entramos en un campo minado, ¿no?, desde ese punto de vista. Y me gustaría que extendieras un poco más este aspecto, ¿no?, que quizá lo has presentado de una manera un poco premiosa, pero por el tiempo, ¿no? Y en cuanto al tema de Zorrozaurre, claro, aquí aparece siempre la duda de la colaboración público-privada, la participación ciudadana, las cuestiones relativas a la inversión. La ciudad es siempre una colaboración público-privada, lo ha sido históricamente. La pregunta es... la pregunta es un poco hasta qué punto esa dicotomía de lo público y de lo privado parece que está pidiendo un nuevo actor que es público siendo privado. Me explico. Asociaciones, grupos de interés, grupos de presión en otros casos, es decir, que son privados pero actúan como entes públicos y quieren ser mediadores entre lo público y lo privado. No estamos generando ahí una nueva situación que realmente a lo mejor obliga a nuevos mecanismos de gestión, cuando por otro lado ya tenemos entidades públicas que teóricamente son las encargadas de permitir la participación ciudadana. Bueno, es una pregunta que me surge al hilo de este mientras tanto. ¿Ahora soy yo? Vale. La verdad es que yo creo que la pregunta más es una pregunta muy interesante, ¿no? Yo creo que esa pregunta incluso abriría otra nueva investigación para ver realmente cuáles son todas las implicaciones éticas, políticas que puede tener la aplicación de este tipo de tecnologías al urbanismo, ¿no? Yo creo, de hecho, una de las cosas que siempre me han cuestionado cuando he presentado este tipo de trabajos es, por ejemplo, quién se hace responsable cuando
se hace uso de uno de estos procesos, ¿no? Por ejemplo, el año pasado presenté otro artículo en un congreso en el que proponía una aplicación que mediante crowdsourcing calculábamos, se podían realizar estructuras arquitectónicas portantes, ¿no? O sea, que tenía otra escala, no el de urbanismo. Y bueno, la pregunta siempre era, ¿no? ¿Y de esto quién se hace responsable? ¿ASEMAS lo cubriría? Y yo creo que, como en todas las tecnologías nuevas, posiblemente vamos a tener que meter la pata y vamos a tener que ir cambiando el camino, y mientras lo hacemos, ir reacotando y perfilando bien cuáles son las implicaciones que tienen, ¿no? Yo creo que ahora mismo no están claras, de la misma manera que dice, ¿no? Así como los métodos tradicionales tienen unos protocolos muy establecidos, esto no tiene nada claro. Además, ahora mismo, estas tecnologías digitales, el ritmo que avanzan, hoy es una cosa y mañana puede ser otra cosa totalmente distinta, ¿no? Entonces, yo a lo que te creo es que, lo que te digo es que yo creo que vamos a tener que equivocarnos, meter la pata, estar atentos y, según vayamos haciendo el camino, ir adaptando los protocolos para utilizar estas tecnologías de manera segura y sin perjudicar a nadie. Sí, de algún modo es también un poco inquietante, ¿no? La cantidad de información que anda dispersa por la red, y que, a veces hay ficción, ¿no?, que trata sobre las consecuencias, ¿no? Pues no sé, Black Mirror, si alguien está al tanto, ¿no? Es como la típica referencia que siempre me ponen. Sí. Entonces, estamos ante una circunstancia inédita donde, gracias al Machine Learning, incluso muestras poco representativas pueden ser muy fidedignas de la realidad, ¿no? Y casi se impone que en la administración pública exista un perfil nuevo, que es el gestor, quizá, de datos abiertos, ¿no? Porque son datos, simplemente hay que traducirlos o extraer conclusiones quizá también desde la educación o desde la formación del arquitecto, del urbanista. No sé hasta qué punto piensas que hay que implementar. Hombre, yo creo que, como ahora mismo está ocurriendo en todos los campos, los arquitectos también nos tenemos que poner en las pilas en el tema de saber gestionar los datos, de extraer conclusiones, de saber programar, ¿no? Por ejemplo, el otro día me comentó un amigo que había leído un artículo sobre derecho, cómo cada vez más se están automatizando los procesos judiciales. Entonces, cada vez se requieren que los abogados de repente tengan que saber programar, porque de repente, como existen una serie de patrones que siempre se repiten en todos los juicios, hay cuestiones que simplemente se pueden automatizar, ¿no? En el ámbito de la arquitectura todavía estamos un poco más lejos de eso. De hecho, en un artículo que leí decía que una de las últimas profesiones que iba a desaparecer o que va a tener que cambiar por el Machine Learning iba a ser de los arquitectos. Porque, de alguna manera, está ese asunto, ¿no?, de la caja negra, ¿no?, que decía Banham, que realmente los arquitectos cogemos un proyecto y nadie sabe exactamente qué pasa en esa caja negra, pero de la información que recogemos, de repente soltamos un proyecto, ¿no? Entonces, pues yo creo que tarde o temprano nos tocará ponernos las pilas, porque a todos nos llegará ese momento en que vamos a tener que aprender a lidiar con las máquinas de otra manera, a la que todavía no estamos acostumbrados, pues de la misma manera que los arquitectos se tuvieron que acostumbrar a dibujar mediante ordenadores en vez de dibujar a mano, ¿no? Y creo que de la misma manera creo que una cosa no quita la otra, ¿no? Creo que las nuevas maneras yo las entiendo más como unas maneras complementarias a las tradicionales, no tanto como una sustitución. Entonces, pues... ¿Quieres responder, Almudena, quizá? Ahora sí. Bueno, pues gracias. Gracias por la pregunta. Si he entendido, la pregunta es si hay que tener en cuenta unos gestores más entre lo público y esos privados, que serían estas iniciativas, estos gestores independientes. ¿Es eso correcto? ¿O no? A ver.
El matiz es si hay un tercer actor, no lo público y lo privado, sino un tercer actor, porque hasta ahora tradicionalmente lo público teóricamente da la voz teóricamente a los colectivos, a los distintos colectivos, lo privado tiene sus propios intereses, la conjunción de los dos o el juego entre unos y otros va construyendo la ciudad, etcétera. Pero ahora aparecen otros colectivos que en el fondo son privados porque tienen intereses privados, uno porque muy legítimos, uno porque no le tiren la casa, otro porque no le desahucien, otro porque no sé qué, pero actúan como entes públicos. Y son como una tercera categoría, digo entes públicos en el sentido de que actúan como algo público. Son como una tercera categoría que está en el paisaje de cualquier actuación urbanística que cada vez es más importante. En otros entornos, en otras sociedades, los grupos de presión están muy identificados, objetivados y funcionando, y aquí estamos todavía en una situación intermedia. Mi pregunta es, ¿no sería el momento de definirlo? Porque ahora mismo yo entiendo que están camuflados, exactamente igual como están camuflados algunos intereses privados que aparentemente actúan como públicos, pero son puramente privados. Véase las compañías de telecomunicaciones. Totalmente privadas, ¿no? Ya, yo la verdad es que la experiencia que yo tengo, claro, porque tampoco tengo... Yo he estado o he sido parte de asociaciones de vecinos, que obviamente como asociación de vecinos de un barrio tienes una serie de intereses, bueno, llámales privados, pero también comunes, porque si quieres mejorar tu barrio, el barrio es un espacio común, o debería ser un espacio común. En el caso de, por ejemplo, de lo que he presentado, estos agentes independientes que están ofreciendo un tipo de cultura diferente igual al Museo Guggenheim, creo que ellos como entidad son los que tienen que negociar con lo público. Creo que no hace falta otra tercer pata ahí, porque yo creo que a mí las patas me ponen nerviosa. Yo soy más de directamente no tener muchos niveles, ¿ya? Ir más al nivel más horizontal, más que al nivel vertical. Entonces, sí, yo apostaría por eso. No quiero más organización. No sé si esa es mi experiencia. Que luego, igual en otros contextos, igual hay un grupo de lobby importante que es necesario que se cree para mediar entre eso privado y público. No lo sé, no la tengo. Gracias. Sí, Almudena. Yo no sé hasta qué punto ahora mismo las iniciativas culturales que comentabas dan la batalla por perdida desde el punto de vista que el ayuntamiento o el plan prevé ya la demolición de ciertos edificios. Me venía a la cabeza una reflexión que nos hicieron la semana pasada, hace un par de semanas, un grupo de arquitectos de Dortmund que visitaron la escuela de arquitectura y entonces comparaban el caso de Bilbao con el caso del Solverein, que es una región industrial del carbón, ¿no?, del norte de Alemania. Entonces comentaban, en Bilbao estáis acostumbrados, decía, a un caso de éxito en el cual la regeneración ha pasado por una tabula rasa de las infraestructuras industriales previas. Y quizá en Alemania existe una presión social diferente, como más fuerte, que les ha obligado a preservar cualquier resto, ¿no? Pues la grúa, el taller, todo tipo de edificación industrial. Entonces eran como dos modelos totalmente opuestos, ¿no? Quizá aquí hay menos sensibilidad social, más presión urbanística, menos espacio donde crecer, no sé. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que aquí tenemos menos presión social. Aquí tenemos, claro, Bilbao es una ciudad ha sido una ciudad industrial y de los Izorrozaurre o la Ribera, como habéis visto, solamente está la franja de casas hasta mitad de la península de casas residenciales. El resto son empresas que ya desaparecieron y que un poco la experiencia que hemos tenido los que hemos estado allí
presentes han sido que poco a poco esas fábricas se han ido abandonando y han sido ocupadas pues, por chatarreros, por emigrantes, que las han desmantelado, no les echo la culpa ni mucho menos, se han desmantelado y se han perdido. Aquí tenemos una fuerte organización que es la Asociación del Patrimonio Industrial, que sí que tiene una defensa férrea hacia el patrimonio industrial y de hecho se van a quedar 19 edificios del mogollón que había, ¿no? en Zorrozaurre. Creo que sí que se está intentando sacar a la luz esa situación y la importancia de mantener nuestra memoria histórica. Y uno de los puntos importantes que, por ejemplo, desde el barrio donde yo vivo, desde el vecindario, incluso los vecinos, nosotros queremos mantener nuestra memoria viva, ¿no? Que no es la nuestra, que es la de la región. La de la región no es la nuestra, pero que sí que para nosotros, de hecho, donde está Vicinae ahora, antes había un palacete ahí neoclásico, que bueno, esas piedras se desmantelaron una a una y desaparecieron, han desaparecido de la faz de la tierra, ¿no? Recuerdo que en el 2000, cuando yo entré a la asociación de vecinos, empezamos a buscarlas y no las encontramos, desaparecieron. Pero éramos dos. Quiero decir que igual es verdad que no tenemos suficiente presión social. Yo creo que eso es importante. Sí, yo creo que es importante y que la información que llegue a la gente sea una información verídica, ¿no? Que igual es a veces lo que nos ocurre, ¿no? Que la información no llega a la que tiene que llegar, sino que llega un poco distorsionada. Vale, gracias. Si algún comentario a propósito, una pregunta para Esther, quizá. Sí, aquí. Hola, soy Kepa Iturriaga, arquitecto municipal en el Ayuntamiento de Sestao. Me ha parecido la exposición de Esther Rubio muy interesante. La verdad que no conocía esta tipología edificatoria de Cádiz. Bueno, realmente no conozco Cádiz tampoco, pero me ha parecido muy interesante y querría hacer una reflexión al respecto en el sentido de las actuaciones de regeneración urbana. Este tipo de, bueno, en concreto estas casi como actuaciones espontáneas, pero de redensificación, ¿no? Apuntabas hacia una solución para recuperar estas torres, pero ¿cómo, ya como gaditana y arquitecta y urbanista, cómo verías, digamos, el aprovechar esta tipología ya asentada y asumida por la población como un elemento para redensificar otras partes de la ciudad, ¿no? Nos has explicado que había una parte de la ciudad que por efecto de la normativa de aquel momento se paró ese tipo de construcciones. ¿Por qué no retomar esa iniciativa de nuevo, no? Gracias. Bueno, sí, como dices, podría ser una posibilidad, es una de las pocas posibilidades que tendría Cádiz de crecer, que sería repitiendo la tipología de Torre Mirador. Lo que sí creo que es importante es, en primer lugar, recuperar las que ya hay y crear un sistema en el que se reutilicen, es decir, un sistema de comercio, un sistema de gestión que trate esas torres, y a partir de entonces quizás sería más fácil comenzar con la regulación y con las leyes urbanísticas para poder hacer nuevos crecimientos que dices, pero la verdad es que sí que sería un punto interesante para el crecimiento de Cádiz. A mí personalmente me ha recordado un poco el tipo de estrategia que se podría aplicar a estas torres, lo que se llama en el mundo anglosajón o norteamericano sobre todo POPs, ¿no? Que son los Privately Owned Public Spaces. Es un tipo de incentivo por el cual se negocia un aumento de edificabilidad o un acceso a una subvención a cambio del ceder el uso, ¿no? O el acceso al público en general, ¿no? Quizá
los propietarios de estas casas podrían ceder, ¿no?, pues para también rutas turísticas, ¿no?, o algún tipo de actividad que recupere la zona y a cambio recibir, pues, quizá aprovechamiento en algunas parcelas públicas o algún otro tipo de... Bueno, esto es un modelo más negociado de urbanismo, no sé, quizá habría que, bueno, pues aplicar romper algún esquema, ¿no?, de toda la rigidez actual de la normativa, pero bueno, dejo ahí el tema. ¿Más preguntas o algún comentario que queréis hacer? Sí, aquí. Arratsaldeon. Yo solo una pregunta para cada uno de vosotros. A Gaizka, me interesa mucho este tipo de mapeos que se dice ahora, lo que antes eran las típicas encuestas, y saber qué ocurre en la población, cuáles son las preocupaciones, qué inquietudes tiene la gente. Pero me preocupa un poco el hecho de que todo este tipo de inquietudes se canalicen exclusivamente por vía de los smartphones. Es decir, eso implica un determinado corte generacional, implica también un tipo de implicación natural o no con la tecnología, excluye a grandes áreas de la población, como pueden ser las personas mayores, la gente menor, aquellos que admiten una actitud reacia a usarlos, aun a pesar de pertenecer a la generación de smartphones. Es decir, que de alguna forma generan una información muy veraz, pero definidas en cortes generacionales y de determinado tipo y perfil de población. Entonces, me preocupa el hecho de cómo se usa esa información en el sentido de que pueda decirse, no, la ciudad demanda esto. No, es un perfil poblacional determinado de edad y vinculado a una tecnología donde los devices resultan cómodos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me plantea la duda de la participación, ¿no? Es decir, hasta qué punto esa información responde primero a una demanda real y segundo, cómo esa información, el peso de esa información realmente, más que la información, de la participación, si debe estar o no debe ser tomada en cuenta y hasta qué punto la información derivada de la participación sirve para algo o determina un tipo de acción política o administrativa concreta o no, ¿no? Es decir, que de alguna forma nos llevaría a una pregunta, digamos, más amplia de que hasta qué punto la democracia y la participación puede construir ciudad y qué porcentaje de interés o necesidad debe darse a esa manera de participar, digamos, en el desarrollo urbano, ¿no? Me gustaría que me comentaras un poco esto, tampoco necesito una respuesta concreta. Almudena, me ha parecido muy interesante tu trabajo. Yo creo que necesitamos personas que estudien los fenómenos, iba a decir naturales, pero en realidad son así, ¿no? Son fenómenos que nacen desde abajo, ¿no? Y yo creo que si la cultura tiene algo interesante, renovador, es precisamente la capacidad que tiene de inventarse y reinventarse, ¿no? Y ese tipo de movimiento nunca viene desde arriba, siempre viene desde abajo, ¿no? Y bueno, las experiencias en Zorrozaurre en ese sentido yo creo que son interesantísimas, pero bueno, dos preguntas. Una, ¿qué porcentaje de superficie destina el plan de Zorrozaurre a este tipo de actividades culturales o industrias culturales en relación a, digamos, a la zona vivienda, a la zona más de industrias tecnológicas, ocio, etcétera? Si eso está definido o no y bueno, tener información en ese ámbito. Y segundo, si estos actores culturales que están actuando en Zorrozaurre, ¿cuántos de ellos realmente viven, son del barrio? Y para Esther, la verdad es que me ha encantado tu intervención. Conozco muy bien las torres de Cádiz, pero pateando la ciudad sí me di cuenta, en mi última visita fue el año pasado, es que en realidad para los habitantes de Cádiz no hay una conciencia real de la existencia de esa tipología urbana y de lo que significa para su propia historia, ¿no? Entonces creo que podría ser interesante empezar
por dar importancia al hecho de que, bueno, realmente existen, son motivo de orgullo y que forman parte de la propia historia de la ciudad, ¿no? Entonces, que incluso antes de buscar una solución para que este tipo de patrimonio, o al menos previo a esa solución urbanística o de usos, sería interesante divulgar más todavía ese fenómeno constructivo, ¿no? Y que es un trabajo que todavía igual os tocaría hacer, ¿no? Nada más que eso. No es una pregunta, no es una sugerencia muy evidente, pero nada más que eso. Eskerrik asko. Muchas gracias por tu pregunta. Yo creo que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices tú. Uno de los grandes problemas que tiene el crowdsourcing es que puede generar un sesgo dependiendo de quién participe en ese proceso, ¿no? Porque no todos los procesos de crowdsourcing se hacen mediante smartphone, también se pueden hacer mediante ordenador. Por ejemplo, los CAPTCHAs que todos rellenamos para acceder a ciertos contenidos es un sistema de crowdsourcing para transcribir textos, pero se realizan por ordenador, ¿no? Pero sí que es verdad que todos los procesos de crowdsourcing se tienen que hacer mediante un dispositivo digital. Entonces, eso sí que es verdad que deja fuera a ciertas personas, ¿no? Y eso yo creo que es una cosa que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar una de estas dinámicas de crowdsourcing. Ahí estoy totalmente de acuerdo. De hecho, también ese no es solo uno de los problemas, sino otro problema que puede haber es el que haya participantes con malas intenciones, rellenando de mala manera pues las encuestas o dando información falsa. Y de hecho es como una de las líneas de investigación que hay gente trabajando, es por ejemplo cómo detectar información no veraz, ¿no? Entonces hay distintos métodos. Por ejemplo, en los CAPTCHAs lo que hacen es aparte de mandar los textos a más de un usuario, uno de los textos el ordenador lo conoce y el otro no. Por lo tanto, el usuario tiene un 50% de posibilidad de engañar al ordenador, aparte de que luego esa información se tiene que contrastar con lo que ha puesto otro usuario, ¿no? En el caso de evitar sesgos de esta manera, de estos que dices tú, sesgos de edad o de no tener acceso a un dispositivo digital, pues puede ser por el perfil mismo del usuario, ¿no? De todas formas, también hoy en día el acceso a Internet a nivel global, vamos a decir que en todo el mundo, es del 40% de la población, que es bastante. Y ese acceso cada vez irá subiéndose más. Por lo tanto, yo creo que en unos años ese sesgo cada vez será menor, ya que cada vez estaremos todos más acostumbrados a manejarnos con este tipo de tecnologías, ¿no? Pero hoy en día yo creo que sí que es verdad que hay que tener en cuenta lo que dices. Totalmente de acuerdo. En el contexto madrileño, bueno, conoces, estás allí viviendo y todo. La alcaldesa de Madrid decía la semana pasada que había sido premiado el ayuntamiento con una iniciativa digital de participación ciudadana donde estaban inscritas 400.000 personas, que es un 10% más o menos, ¿no?, de la población censada en el municipio. Luego habría que ver si Madrid real es solo el municipio, ¿no? Pero bueno, ya lo valoraba muy positivamente. No sé si compartes o crees que hace falta un poquito más de porcentaje para la muestra. Hombre, yo no sé si soy como el más adecuado para opinar sobre ese tema, ¿no? Porque yo creo que ya es un tema que trasciende a lo sociológico, ¿no? Yo te podría decir que 400.000 personas en un proceso de crowdsourcing, bueno, es un éxito. De hecho, bueno, en ese caso no tiene por qué ser un crowdsourcing, ¿no? Pero yo creo que aglutinar como tanta gente ya es un éxito. Lo que no sé es si a nivel sociológico, político, para tomar una decisión de una ciudad es suficiente, pero yo creo que debería ser otra persona la que respondiera a eso. Yo puedo dar una perspectiva más técnica, pero... Estaba buscando, gracias por la pregunta y el comentario, estaba buscando en el plan de Sahadik, que seguramente estará, lo que pasa no puedo conectarme, el porcentaje
dedicado a equipamientos de cultura y no lo encuentro, o sea que no lo sé. De todas formas, como lo define la página web, es una isla para disfrutar, vivir y... ¿Qué más dice? O sea, la idea es crear una isla creativa, o sea que ellos también lo plantean así, ¿no? En el mismo plan de Sahadid y la misma comisión gestora apuesta porque haya innovación y de hecho los edificios que acaban de salir en la prensa como públicos que se van a rehabilitar, la papelera que lo comentaba ahí, o Beta, que no he comentado pero estaba la foto debajo también, va a venir la Universidad Digipin, Mondragón, la Universidad del Diseño. Luego va a ir a Vicinay la Escuela de Formación de Formadores de formación de formadores. O sea, quiero decir que va a estar muy enfocado todo a esa zona. Centros más dirigidos al arte, Pabellón 6 es una de las iniciativas que empezaron en el 2012, se va a quedar. Esa es la única que se va a quedar, que oficialmente se va a quedar. El resto no saben qué va a pasar con el mercadillo, no saben si se va a seguir o no va a seguir. La acería desaparece, el proyecto de ZAP se mueve a otro lugar. Entonces, me preguntaba si estas iniciativas eran del barrio o no. Yo creo que la gente que trabaja en estas iniciativas son del barrio ya, aunque son habitantes diurnos, porque se pasan tantas horas como me paso yo allí. Entonces yo sí que les considero ya del barrio y yo creo que están con nosotros intentando crear un espacio mejor, ¿no? Intentando que haya mejor transporte público, intentando ahora con toda la demolición, la falta de parking y todo, pues ayudando un poco en ese área, y hemos creado comisiones para una mejor movilidad y todo eso, y ellos están en el ajo metidos también. Así que sí, son del barrio. Gracias. Bueno, te agradezco el comentario y creo que tienes razón, concuerdo contigo. Creo que el principal problema no es que los ciudadanos no lo conozcan, porque de hecho lo conocen, creo que es que no lo valoran, no entienden el valor que tiene. Pero incluso no solo ellos, sino Juan Agudo Torrico, que hizo la primera investigación sobre el valor artístico de sus fachadas, pasó por alto el sistema que configuraban las torres y el conjunto que generaba, presente en la ciudad, no pasa por alto, y de hecho la única torre que está protegida es la Torre Tavira, y está protegida por su valor artístico, también por el valor artístico de la fachada, pero nadie se ha parado a valorar pues que el valor realmente intrínseco de este conjunto es que ha formado parte y ha dado origen a la ciudad. Por eso también creo que el primer paso, antes de cualquier intervención urbanística, sería intentar que se proteja y que se catalogue como bien de interés cultural, que en mi opinión es lo que es. A ver, es sobre el tema que ha desarrollado Almudena. Yo he entregado un documento a la Administración. Bueno, hice primero una ponencia en el congreso anterior, sobre la movilidad a través de la ría, y entregué después un documento a la Administración sobre la posibilidad de desarrollo en Zorrozaurre a través de la ría como una infraestructura. Entonces, esa posibilidad haría de Zorrozaurre un lugar mucho más central dentro de Bilbao, porque ahora mismo hay un problema de que está medio vacío y está desvencijado y está desmano. Entonces, parece ser que hace un mes se ha empezado a hablar de un transporte público por la ría desde la Administración. Pienso que podría ser una oportunidad para el desarrollo de los edificios vacantes sin que se haya desarrollado todavía la península. Me parece una propuesta excelente, porque realmente lo que ocurre en la ribera
es que no hay accesibilidad. Desde que se abrió el puente de Frank Gehry, que no lo construyó Frank Gehry, ni lo diseñó Frank Gehry, pero tiene el nombre de Frank Gehry, es complicadísimo entrar y salir. Yo que vengo en bicicleta, hay mañanas que lo paso fatal. Entonces, por supuesto, yo creo que una de las patas cojas es que en este mientras tanto de desarrollo de la primera fase de la isla, de la futura isla, la accesibilidad al lugar, al cortar ese camino natural que había de la continuación de la ría, de Botica Vieja, hemos quedado desconectados de la ciudad. No tengo ni idea y pensaba, bueno, no sé cómo está la situación esta, me parece que la idea de comunicación a través de la ría, pues poder cruzar el canal o poder ir a la Vega, vamos, me parece fantástico. Entonces, a ver si va adelante. Y si necesitas apoyo, pues nos dices. Nos ponemos con pancartas. De hecho, no sé, el año pasado, en junio, los vecinos, con las asociaciones culturales, hicimos una manifestación, una propuesta de que se hiciese una pasarela que en el plan original de Zaha Hadid en el 2004 existía, que continuaba ese camino de Botica Vieja por toda la ría, continuaba el camino de la ría. Y ahí estuvimos un poco sacando fotos y proponiendo, manifestando, bueno, sí, dando la vuelta por la rotonda de Euskalduna para ver si esa idea se podía volver a conseguir. La respuesta de la administración, bueno, de la comisión gestora, que son un poco los que deciden, nos dijo que no había financiación para eso, que tenemos que esperar al tranvía, que el tranvía no está muy claro por dónde va a entrar. Por dónde va a salir parece que sí, pero por dónde va a entrar no. Y que es un proceso que cuando la masa crítica se genere en el lugar, pues ya se verá. Es lo único que sé. Gracias. Buenas. Enhorabuena a los tres ponentes. Yo quería volver un poco a la ponencia de Gaiska, un poco con estas herramientas tecnológicas que nos permiten obtener datos. Quería polemizar un poco con el ponente en el sentido de si no estamos depositando un exceso de optimismo, a veces un tanto inocente, en las herramientas, que nos desvía la atención exclusivamente en la herramienta y no tanto en los objetivos que tenemos en la transformación de la ciudad, ¿no? Si ampliamos un poco la mirada y observamos en la historia, hemos vivido profundas transformaciones tecnológicas que han modificado las condiciones de tanto observar la ciudad como de cartografiarla. Vamos desde el movimiento moderno hasta los negrinianos consagrando la máquina que iba a liberar al pueblo del trabajo. Vemos como estos excesos optimistas que depositan unas cualidades en la tecnología muchas veces se han quedado en fetichismos y su capacidad real de actuación en la ciudad es muy limitada. Por otra parte, oyendo al señor Castells o cualquiera de estos investigadores acerca de las posibilidades de la tecnología y su aplicación en redes, vemos cómo, según ellos, ¿no?, hay una posibilidad de transformación real a partir de estas nuevas tecnologías. No sé cómo te posicionas y en esta especie de... Yo veo un tanto incierto esas posibilidades reales de transformación o otras posiciones más optimistas. Hombre, yo como investigador intento mantenerme siempre como lo más neutro y frío posible, ¿no? Te mentiría si no te confieso que siempre me muestro más positivo ante estas tecnologías que negativo, ¿no? Pero yo creo que, bueno, en general tenemos que evitar pensar que esto va a ser un cambio que va a cambiarlo todo de la noche a la mañana. Vamos a decir que es una percepción que yo creo que es totalmente utópica, ¿no? En el caso concreto del crowdsourcing, por ejemplo,
no sé si estás familiarizado con los ciclos de hiperexpectación de Gartner. Los ciclos de sobreexpectación de Gartner son unos gráficos que saca la consultora Gartner americana que dicen que todas las tecnologías cuando salen todavía no son conocidas, ¿no? Entonces la expectación que hay sobre ellas es cero, ¿no? Y después, según se van conociendo y según se va experimentando y tienen los primeros resultados positivos, de repente la expectación sube hasta el 100%. Y después, años después, cuando aparecen los primeros resultados negativos, aparecen los primeros escépticos, bajan casi hasta cero. Y después sube un poco más y como en el 30% ya se consolida, ¿no? Entonces ya una vez en esa meseta, que le llaman como la meseta de productividad, ya esa tecnología ya se conoce, se ha visto como los fallos que tiene, se ha visto los beneficios que tiene, entonces ya, vale, esto vale para esto, no nos va a salvar, ¿no? En tema concreto del crowdsourcing, por ejemplo, llegó a esa meseta el año pasado, el 2017, ¿no? Entonces, pues yo no creo que no nos va a solucionar de la noche a la mañana la vida, que tenemos que tener cuidado, ¿no? Para cometer los menores errores posibles, ¿no? De la misma manera que hemos cometido errores con la tecnología en el pasado, ¿no? O sea, por ejemplo, la industrialización. No sé, a nadie le pasaría por la cabeza decir que no necesitamos la industrialización, ¿no? Pero es obvio que la industrialización ha cometido muchos fallos, como contaminación, mala gestión urbanística, gasto de recursos naturales desproporcionado. Pero, tenemos que ir como de alguna manera arreglándolo, ¿no? Yo creo que, personalmente, subjetivamente, me muestro positivo, dentro de unos límites, pero yo creo que tenemos que mantener como la cabeza fría y ser todo el rato lo más objetivos posibles y ver lo que nos está aportando y lo que nos está quitando. Bien, pues yo me uno a la felicitación de Íñigo, a los ponentes, a los investigadores, y también agradezco la participación de todos ustedes. Ha sido una mesa muy productiva y no sé si te parece bien que hagamos una pausa de 15 minutos antes de la próxima sesión, así podemos descansar un poco y cumplimos el horario. Bueno, gracias.